¿Cómo están familiares y amigos? Aquí otra vez dándoles lata, haciendo videos. Estaba pensando de qué cosas podemos hablar a través de la palabra y pensé, vamos a leer capítulos de la palabra y comentar. Y yo quisiera empezar uno de los evangelios importantes porque menciona a Jesucristo como Dios. Es el evangelio de Juan y vamos a leer el capítulo 1 del 1 al 14 y vamos a compartir, vamos a comentar un poco para aquellos familiares que normalmente no leen la palabra de Dios y en su tiempo libre pueden ver este video y pueden escuchar lo que la palabra habla porque vivimos en unos tiempos donde difíciles. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar leyendo. Dice el capítulo 1, comenzando en el versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. La palabra aquí está describiendo a Jesús. Todas las cosas por Él, por Jesús, fueron hechas, y sin Él, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Tú puedes comparar este capítulo 1, versículo 1, con Génesis 1, donde habla que Dios dijo, hagamos todas las cosas en el cielo, las cosas en la tierra, y después continúa donde crea al hombre. Entonces todo es hecho por Dios, y Jesús en este capítulo 1 de Juan está revelando que Él es Dios. Versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Juan es el que vino delante de Jesús y a través de estas lecturas te vas a ir dando cuenta quién es Juan. Vino delante de Jesús para proclamar la venida del Señor. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, que es Jesús, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, no era Juan la luz, sino para que diese testimonio de la luz. La luz es Jesús. No era él la luz, perdón. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Déjenme hacer un paréntesis. Dice ahí que es luz verdadera. Porque nosotros los humanos tenemos la tendencia a compararnos a otras personas y decir, bueno, es que yo no soy tan malo como mi vecino, yo no soy tan malo como mi familiar, yo no soy tan malo como esas personas en el otro lado del mundo. Pero eso no es lo que nos está hablando la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla de que nos pongamos a la luz de la palabra, que es Jesús. Y esa luz de la palabra va a revelar individualmente en cada uno de nosotros las cosas que no están alineadas con el propósito de Dios, que no están alineadas con la palabra de Dios, que están fuera del lugar que Dios quiere que ajustemos, que Dios quiere que nos arrepintamos, aquel pecado que muchas veces todavía está escondido. Si lo pones en la oscuridad, tú notas en las noches no encuentras las cosas. Pero en el momento que prendes la luz, entonces las cosas, por pequeñas que sean, se hacen visibles. Y eso es de lo que está hablando. Jesús es la luz que hace visible nuestra impureza personal. Nosotros no nos tenemos que preocupar de la impureza de otros. Ellos tienen que preocuparse de venir a la luz que es Cristo Jesús para poder entonces darse cuenta de lo que hay en su corazón y arreglarlo delante de Dios. Versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Sigue, continúa hablando de Jesús. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando Jesús vino tenía un propósito de llegar al pueblo judío, predicarle al pueblo judío. Después, cuando Él muere, comienza la iglesia y entonces el evangelio de salvación, el evangelio del perdón y el evangelio del reino de Dios entonces se propagan al resto del mundo, pero primordialmente cuando Él vino porque Dios le había hecho una promesa al pueblo judío. Y cuando Él vino como Mesías, ellos no lo recibieron, ellos no lo conocieron, porque estaban tan metidos en sus asuntos religiosos, como muchas veces estamos nosotros metidos en religión, en que tengo que hacer esto, que no nos damos cuenta del propósito de Dios.
A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es bastante importante porque nosotros hablamos de que todo mundo es hijo de Dios. Y de acuerdo a la luz de la palabra, a la luz de Cristo, no todo mundo es hijo de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Por qué? Somos hijos de Adán. Si tú lees en Génesis, la palabra habla de que Adán fue creado por Dios y que fue creado en un estado perfecto. Hasta el día que él pecó delante de Dios, Dios lo tuvo que echar fuera del jardín del Edén. Y en el capítulo 5 de Génesis habla de las generaciones de Adán, que somos nosotros hijos de Adán, creación de Dios. Pero en el momento que nosotros venimos y aceptamos a Cristo Jesús, de eso leeremos más adelante, donde tenemos que arrepentirnos y aceptarlo a Él como el único mediador entre nosotros y el Padre, y como el que murió en la cruz del Calvario para derramar su sangre, para redimirnos, para pagar por nosotros, porque éramos esclavos del pecado. Entonces, en ese momento, la palabra habla en Juan 4, que lo vamos a leer más adelante, nos volvemos hijos de Dios. Nuestro espíritu nace de nuevo, es reavivado. Dios hace un espíritu diferente que no existía antes, para que pueda venir a morar en nosotros el Espíritu de Dios. Otra vez leyendo el versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder o la potestad de ser hechos, no éramos antes. Al creer en Cristo Jesús, fuimos hechos hijos de Dios, los cuales, pónganle atención a este es importante, los cuales no son engendrados de sangre. No importa de dónde vengas, no importa si eres de sangre azul, verde, amarilla o lo que sea. No importa la raza, ni la cultura, ni el país. Te da derecho a poder ser parte de la familia de Dios. Ni de voluntad de carne, o sea, no importa el que quiera, no importa el que se esfuerce. Como dice la palabra, Dios tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. Él tiene unas leyes específicas por las cuales Él extiende su misericordia. Ni de voluntad de varón, sino de Dios, por el puro afecto de su voluntad, dice en Efesios, porque Él había preparado a Jesús como un cordero inmolado, puesto al matadero desde antes de la fundación del mundo, para que aquellos que creyeran en Él fueran hechos familia de Dios. Por eso es que en este tiempo, mis hermanos, hoy familiares, amigos, cuando venga el juicio de Dios, nosotros vamos a ser protegidos porque no fuimos llamados al juicio. Dios nos va a guardar de ese juicio, no porque tú seas o yo seamos una excelente persona o la mejor persona en el universo, sino porque Él ha hecho promesas a aquellos que vienen y reconocen a Cristo y son parte de su familia. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, aquel verbo que vimos en el versículo 1, fue hecho carne, que era Dios mismo, dicen Filipenses, y dejó su gloria y se hizo hombre, fue hecho carne, a través del Espíritu Santo vino sobre María la Virgen, y entonces engendró el cuerpo humano de Dios, que es Cristo Jesús, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí vamos a parar en el versículo 14. Vimos su gloria. ¿Cuál era la gloria? Gloria en el hebreo significa el peso de su nombre. ¿Quién era Él? Que caminaba y quería hacer el bien a las personas. Quería perdonar a las personas, quería extender misericordia, quería regresar a las personas a una relación con Dios. Pero todas esas personas tendrían que reconocerlo como el Hijo de Dios para entonces poder nacer, que su espíritu fuera nacido de nuevo y entonces poder ser reconectados con el Padre en el cielo y volverse familia de Dios. Y todo esto es para la gloria de Jesucristo. Todo esto es porque Él es el unigénito del Padre. Él es el primero entre muchos hermanos. Él vino, se encarnó para poder participar y para poder deshacer
las obras que el ser humano en Adán habían hecho. Jesús es de acuerdo a la palabra, el segundo Adán que vino a morir por nosotros y por nuestros pecados. Vamos a parar ahí, pero ustedes se van a dar cuenta que cada versículo, cada capítulo de la palabra de Dios nos apunta de vuelta a Cristo Jesús y los beneficios que hay en que nosotros creamos en Él. Él no se beneficia de que nosotros creamos en Él, nosotros sí, porque antes estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo, dice la palabra, alejados de las promesas. Y en el momento que nosotros creemos en Cristo Jesús y nos volvemos parte de su familia, nos hacemos coherederos con Cristo. O sea, dueños de todo el universo, no porque seamos muy buenos, otra vez no porque seamos de una familia real, porque seamos de un país en específico, sino porque el puro afecto por la voluntad de Dios que decidió hacer un camino de vuelta a Él a través de la sangre de Cristo en la cruz, nosotros podemos venir. Todo esto es para que nosotros reconozcamos que Jesús es el único camino al Padre. No hay otro, no hay otra persona, no hay naturaleza, no hay ídolos, no hay ninguna persona, ni papa, ni pastor, ni obispo, ni reverendo, ni judío, ni gentil, ni nada que te pueda llevar a los caminos del Señor, a venir de vuelta, a ese camino que te hace venir de vuelta al Padre. El único camino, la verdad y la vida es Jesucristo. Y probablemente mañana continuaremos leyendo otra parte. Dios los bendiga. Espero que estas lecturas sean de bendición y que ustedes puedan meditar en lo poco que vamos a estar hablando cada día. Búscalo ahora que Él puede ser hallado, porque los tiempos cada día se ponen más difíciles. Su rapto está a segundos y su venida está próxima, pero también el juicio de Dios para aquellos que lo rechazan. Dios te bendiga.